Esta es la tercera y última parte de mi serie ¿Existe la Tierra Media? En la descripción encontrarás los links a las dos primeras partes. Te recuerdo que este contenido ha sido concebido como podcast, por lo que no necesitarás ver la pantalla. Al final terminaré con una pregunta que quiero dejar en el aire, resonando en tu cabeza mientras la música continúa por unos minutos. Para no estropear el efecto, no me despediré ni te pediré entonces que me dejes un like y te suscribas y actives notificaciones. Mejor hazlo ahora, antes del viaje. Allá vamos. La Tierra Media como escapismo. Como vimos antes, teníamos, fuera de esos dominios lúdicos de los juegos de rol en los que uno puede por un tiempo suspender la incredulidad y sentir que está en la Tierra Media, un primer nivel de relación con el paracosmos tolkieniano a través del sueño, una relación que ocasionalmente legitimaba la realidad de aquel mundo al considerar, como en los papeles del Notion Club, el acto de soñar como un medio para llegar a ese mundo, como una especie de portal o de máquina del tiempo. Un siguiente nivel sería el de la justificación filosófico-intelectual metafísica e incluso histórico-científica de su existencia, buscando desmarcar la posibilidad de su existencia de los distritos de la fe, pero habitualmente motivada por el escapismo. En abundantes hilos de foros online hay gente que discute con diversos grados de ingenuidad o seriedad la posibilidad de la realidad factual del mundo de Tolkien, y en general se detecta que la motivación para embarcarse en tales conversaciones es el desencanto con el mundo real y el anhelo de sustituirlo por aquel mundo fantástico. Algunos ejemplos que encuentro en los foros de barrowdowns.com son estos. El usuario Aure dice: he oído de un amigo que la historia de la Tierra Media se transmitió a través de la familia Tolkien. Quizá haciendo referencia a la anécdota del sueño de Tolkien de la gran ola sobre Númenor, transmitido a su hijo Michael. Otros apelan a las afirmaciones del mismo Tolkien de que su legendarium se ambienta en una época remota de nuestra misma realidad, en nuestro mismo planeta, como dice el usuario Meela. En cierto sentido, es real. Tolkien escribió la Tierra Media como una Europa de hace mucho tiempo. O eso he oído. Así que técnicamente podríamos decir que somos descendientes de la Tierra Media. Gran parte de la Tierra Media es una realidad posible. El usuario Numenorean dice: dado que la raza humana, tal y como la conocemos, existe desde hace unos 200.000 años, queda muchísimo tiempo, millones de años y más, durante el cual miles de razas, bestias, fenómenos y seres vivos desconocidos podrían haber evolucionado y vivido, y luego simplemente desaparecido de la existencia por causas naturales o de otro tipo. Eleanor Starfire lucha con tanta desesperación como ingenuidad por justificar ante un usuario escéptico, que apunta que no hemos encontrado ningún resto de elfos, trolls o balrogs, la plausibilidad de la existencia del mundo de Tolkien en un pasado remoto. Dice: ¿de verdad crees que si un humano corriente se encontrara con un balrog o un troll viviría para contarlo? Además, los elfos se fueron a Valinor. Así que el hecho de que no conozcas a nadie que haya encontrado fósiles o visto un elfo, un troll o un balrog no significa que no existan. Genevieve, con la misma ingenuidad, se pregunta si quizá alguno de esos extraños fósiles que los científicos creen que son dinosaurios son en realidad criaturas de la Tierra Media. Novvireid entra en el resbaladizo terreno de las justificaciones metafísicas. Una vez fui a una conferencia sobre filosofía oriental, se planteó esta misma cuestión. El conferenciante afirmó que todas las cosas que podemos imaginar proceden de la mente del Dios creador. Puesto que todas las cosas del mundo físico están hechas por ese Dios creador, la Tierra Media existe en algún lugar y en algún momento. En la otra vida podremos verla, experimentarla, porque el tiempo no tiene sentido en la amplitud del cosmos. Este tipo de justificaciones se alternan con comentarios más, digamos, escépticos de participantes que reconocen que, aunque desearían con todo su ser que el paracosmos de Tolkien fuese real, no es más que una creación literaria. Este tipo de comentarios ocasionalmente manifiestan al mismo tiempo una visión gris del mundo real y denotan un cierto pesimismo y actitud depresiva ante la realidad. Algunos usuarios, como Tinuviel of Denton, expresan explícitamente su fe en el mundo de Tolkien como forma de escapar de la realidad gris y deprimente. Dice: hablando en serio, a veces siento que la Tierra Media es más real que este mundo, porque es un mundo en el que preferiría vivir.
Otros muchos expresan en la misma línea su anhelo de la realidad factual de la Tierra Media con palabras como estas. Desearía que la Tierra Media fuese real, aunque sepa que no lo es, pero existe en nuestros corazones y sueños. En mi opinión, la realidad la define la creencia. Si crees que la Tierra Media existió y que estas historias son ciertas, entonces son en consecuencia una realidad. Creo que Tolkien en el fondo creía en todas sus historias y conocía íntimamente a todos sus personajes. En mi opinión, en algún lugar, en algún estado de existencia, estas historias ocurrieron realmente. Para mí existe, siempre ha existido y siempre existirá. De algún modo, siento que forma parte de mí y mis pensamientos la habitan a menudo. Realmente me gustaría que la Tierra Media fuera un lugar al que pudiera escapar de los problemas del mundo normal. En otro denso hilo del mismo foro de barrowdowns.com se discute más concretamente la Tierra Media como universo paralelo. Usando la idea de los universos múltiples emanada de la mecánica cuántica, se plantea la hipótesis de que la Tierra Media de Tolkien pudiese existir en uno de esos universos. Pero, al contrario de lo que muchos seguramente pensáis, la conversación no termina derivando hacia justificaciones espurias para retroalimentar mutuamente la ilusión, sino que generalmente se explora la idea con seriedad, manteniendo un tono más bien escéptico o comedido, planteando todas las objeciones posibles y abordando los problemas filosóficos que se derivan del planteamiento. No obstante, el entusiasmo en la conversación revela también, en los más escépticos, el mismo anhelo que expresan los que se dejan caer de lleno en la creencia en la Tierra Media como realidad. Este anhelo lo expresa el usuario Lazriel de esta forma. Esta idea hace la vida más interesante. La Tierra Media como creencia. Pero si bien hemos visto que hay gente que cree en la existencia del paracosmos tolkieniano desde el anhelo escapista, están los que van más allá todavía y ejercen su creencia en la Tierra Media desde una perspectiva formal, en el contexto de una creencia más o menos estructurada. Por supuesto, es la estructuración la que dota de inercia a la creencia. Es más complicado que una persona sumida en un delirio escapista entre en razón si comparte dicho delirio con otras personas. El filósofo Robert M. Pirsig escribió en su libro de 1991, Lila, una indagación sobre la moral, que no se considera que una persona esté loca si hay varias personas que creen lo mismo. Se supone que la locura no es una enfermedad contagiosa. Si otra persona empieza a creerle, quizá 2 o 3, entonces es una religión. Richard Dawkins, en su El espejismo de Dios, le citó más sucintamente de esta forma. Cuando una persona sufre delirio, lo llamamos locura. Cuando mucha gente sufre el mismo delirio, lo llamamos religión. El movimiento élfico. En el artículo académico Honrar a los Valar, buscar al elfo interior, la curiosa historia de la espiritualidad tolkieniana y la capacidad religiosa de la mitología literaria de Tolkien, de Marcus Altena Davidsen, leo: el primer grupo que se tomó El Señor de los Anillos al pie de la letra estuvo activo en el desierto de Mojave hacia 1973. Su líder, Myrtle Rhys, creo que se lee así, afirmaba estar en contacto con Bilbo, y el grupo creía que la Tierra Media era nuestro mundo en la prehistoria antigua y esperaba desenterrar Minas Tirith en el desierto de Mojave. Por desgracia, la fecha fijada para las excavaciones siguió posponiéndose y el grupo acabó disolviéndose. En la década de 1970 surgió también el movimiento de los autoidentificados elfos. Comenzó cuando 2 magas americanas, conocidas como Arwen y Elanor, supuestamente recibieron la orden de un espíritu de la Ouija de fundar un grupo mágico elfo feminista llamado Las Hijas de la Reina Elfa, siendo la Reina Elfa una referencia a Elbereth, la reina de las estrellas en el universo de Tolkien. Arwen y Elanor despertaron a muchos otros elfos y escribieron unas 300 cartas de correo mágico élfico que se distribuyeron entre la creciente comunidad y, en muchos casos, se publicaron en revistas neopaganas convencionales, como Green Egg. La inspiración en Tolkien era evidente en este grupo. Cada miembro adoptaba un nombre élfico tolkienesco y en los rituales se utilizaban himnos de Elbereth enmarcados en El Señor de los Anillos.
En cambio, el uso de Tolkien era bastante liberal. El grupo equiparaba a Elbereth o Varda con Arda o la Madre Tierra y consideraba elfo en sentido metafórico a todo aquel que cuidara debidamente de nuestro planeta. La propia autoidentificación como elfos era, por tanto, más bien metafórica y bastante irónica, pero Arwen y Elanor despertaron a otros que iban a tomarse su identidad élfica más en serio. Los más importantes de esta segunda generación de elfos fueron Zardoa Love y Silverflame. Juntos eran los elfos plateados, que desde la década de 1980 asumieron el papel de principales intelectuales del movimiento élfico. Poco después de que Zardoa hubiese sido despertado, se publicó el Silmarillion y la riqueza de información que contenía este libro sobre la cultura y la religión de los elfos fue un verdadero regalo para el emergente movimiento élfico. Si ese libro no se hubiese publicado, el movimiento élfico probablemente se habría extinguido cuando Arwen y Elanor dejaron de escribir cartas y formaran la banda de rock élfica Aeron. Ahora ofrecía a los elfos plateados, así como a muchos otros elfos despiertos, un medio para consolidar su identidad élfica. La nueva información sobre los elfos y los Valar en el Silmarillion no solo facilitó la consolidación del movimiento élfico, también permitió la aparición de una nueva generación de grupos religiosos de éxito e inspirados seriamente en Tolkien, para los que la interacción ritual con los Valar era el elemento central. El mayor de estos grupos es el Tribunal de los Sidhe, escrito S-I-D-H-E, fundado en 1984 en Sacramento, California, y que sigue activo en la actualidad. El grupo está formado por una veintena de círculos locales, incluido un círculo de los Quendi, y al menos uno de ellos está dirigido actualmente por miembros de segunda generación. En esencia, el Tribunal de los Sidhe es una organización neopagana y, como muchos otros grupos paganos, veneran a dioses y diosas de diferentes panteones, especialmente celtas y germánicos. Además de esto, sin embargo, también realizan rituales dirigidos a los Valar, especialmente a la fértil Valid y Yavanna. Además, sus miembros creen ser changelings, es decir, elfos, pero también sátiros, hadas, etc., que proceden de un mundo astral. Esta idea se inspira en un motivo de los cuentos perdidos, a saber que los Valar entraron en Ea con un gran séquito de espíritus menores. La mayoría de los miembros del Tribunal de los Sidhe creen ser reencarnaciones de estos espíritus menores y no de los Quendi, aunque la frontera entre estas dos clases de seres no está trazada de forma muy nítida. Como corolario adicional, el grupo afirma haber establecido a través de investigaciones mágicas que Tolkien era un bardo de la parentela, es decir, que él mismo era un changeling que eligió encarnarse en un cuerpo humano para contar la verdad de los changelings en forma de ficción. Tolkien y el ocultismo. El artículo de Marcus Altena Davidson da cuenta también de cómo movimientos ocultistas han usado la obra de Tolkien, legitimando así de alguna manera su realidad fáctica en el entorno de las creencias de estos movimientos. Dice Davidson: el Silmarillion también inspiró a ocultistas de diversa índole a construir rituales basados en Tolkien. En 1990, Gareth Knight, un famoso ocultista británico, publicó The Magical World of the Inklings, en el que afirmaba que Tolkien había obtenido conocimientos secretos de los llamados registros acásicos, el lugar donde se almacena todo el conocimiento espiritual según la teosofía, y que había incorporado estos conocimientos secretos a sus libros. Unos años más tarde, en Carolina del Norte, Vincent Bridges, de la Escuela de Misterios del Quinto Camino, construyó lo que llamó Alto Trabajo Élfico, basado en los rituales de pentagramas utilizados por los magos ceremoniales. Este ritual se representó en diversos festivales paganos, circuló impreso entre paganos de Estados Unidos y Nueva Zelanda y más tarde se publicó en Internet. Ambos rituales inspiraron los rituales de posteriores grupos de espiritualidad de Tolkien. Terry Donaldson, a quien mencioné anteriormente, desarrolló una baraja de tarot del Señor de los Anillos en el 97, que utiliza el sistema estándar Rider-Waite, pero representando personajes y escenas del Señor de los Anillos y el Hobbit. Por ejemplo, la carta de la muerte muestra a Gandalf enfrentándose al Balrog de Moria. La baraja puede comprarse con un manual que ofrece una descripción más profunda del significado de cada carta. Tiene en cuenta el Silmarillion y legitima el uso de la mitología de Tolkien como base para una baraja de tarot.
Espiritualidad tolkieniana. La adaptación cinematográfica del Señor de los Anillos de Peter Jackson dio lugar a una nueva ola de espiritualidad tolkieniana, esta vez en Internet. Una iniciativa central en este sentido fue Alternative Tolkien Society, un SMIAL o delegación local de la Tolkien Society que estuvo activa entre el 96 y el 2005. Varios de los artículos de Reunion, la revista online de la Alternative Tolkien Society, trataban de la visita a la Tierra Media en rituales de pathworking o describían experiencias que podrían haber sido encuentros con elfos. Además, varias de las personas que fundaron grupos que se dedicaban más explícitamente a la espiritualidad de Tolkien se habían suscrito primero a Reunion. También fue Martin Baker, editor de Reunion, quien presentó a Callan Tyrneel y Nathan Elwyn, los dos fundadores de Tie Eldalieva, que es la senda de los elfos en Quenya. Tie Eldalieva y su filial Ilsalunte Valion, la primera fundada en 2005 y esta en 2007, esta última significa el barco de plata en Quenya, son interesantes porque pertenecen a un nuevo tipo de grupos que han intentado, de la forma más leal posible, reconstruir las tradiciones espirituales de los elfos, o los humanos, de la Tierra Media. Su movimiento se conoce como reconstruccionismo del Legendarium. Los miembros de estos grupos estudian las cartas de Tolkien, así como los textos centrales de la historia de la Tierra Media, especialmente los dos relatos de viajes en el tiempo, abortados, presuntamente autobiográficos, El Camino Perdido y los papeles del Notion Club, que escenifican la Tierra Media como nuestro mundo en la prehistoria. Basándose en diligentes estudios de los textos de Tolkien, los miembros también han reconstruido un calendario ritual élfico que consta de 6 observancias solares y 13 lunares y han desarrollado un elaborado sistema de correspondencia. Sin embargo, como el Legendarium de Tolkien no incluye descripciones de rituales reales, el formato ritual del grupo se ha inspirado en la magia ceremonial de la tradición de la Orden Hermética de la Aurora Dorada y la Wicca, y en el neochamanismo. Los miembros también se basan en varios conceptos esotéricos para dar sentido a su teoría y cosmología, por ejemplo, los arquetipos de Jung o la noción de Corbin del reino imaginal. Davidson concluye que los grupos implicados en esta espiritualidad tolkieniana tienen en común la creencia en que las obras de Tolkien son más que ficción. Como vemos, esta también es la percepción de muchos individuos que abordan esta creencia de forma menos estructurada, fuera del marco de un movimiento espiritual organizado. Estos grupos espirituales tendrían dos formas principales de relacionarse con el mundo de Tolkien. O bien los practicantes imaginan a sí mismos viajando en trance a la Tierra Media o a las tierras imperecederas, o invocan a las deidades del mundo de Tolkien, especialmente a los Valar, para que vengan a visitarles a este mundo. En la era de Internet, incluso algunos grupos han llevado a cabo estos rituales a través de Skype. Estos rituales estarían sustentados por la creencia de que la Tierra Media o Aman serían lugares reales, ya sea existentes en un mundo espiritual, en un universo paralelo o en otra época de nuestro mismo universo, y por la idea de que los seres sobrehumanos de la cosmología de Tolkien, especialmente los Valar, pero también los elfos, Eru y Gandalf, existen y se preocupan profundamente por los humanos aquí en la Tierra. Los Elfkin, la autoidentificación como elfo en la era del posmodernismo identitario. Algo común a la mayoría de los practicantes de la espiritualidad tolkieniana es la fascinación por los elfos, llegando algunos a afirmar que ellos mismos son elfos. Algunos de estos elfos autoidentificados afirman poseer una parte de genes élficos, señalando que los elfos y los humanos pueden, como en el Legendarium de Tolkien, procrear y que los genes élficos entraron en el acervo genético humano, por ejemplo, a través de Arwen. Más a menudo, los autoidentificados elfos dicen poseer un alma o espíritu élfico, afirmando que los elfos se reencarnan y que a veces esto sale mal con el resultado de que un alma élfica acaba en un cuerpo humano. Es por esta razón, argumentan los elfos autoidentificados, que no se sienten realmente en casa entre los humanos, sino que anhelan regresar a su mundo natal élfico. ¿No resulta interesante esta idea de nacer en el cuerpo equivocado o de disforia aplicada a la identificación con elfos? Pues resulta que esta idea está conceptualizada bajo el término Otherkin, que se traduciría literalmente como otro tipo, todo junto. Se trata de una subcultura de personas que se identifican como parcial o totalmente no humanos. Algunos Otherkin creen que su identidad deriva de fenómenos espirituales, como poseer un alma no humana, reencarnación, etc., como el caso de los autoidentificados elfos.
Es más, de hecho la subcultura Otherkin formalmente surgió precisamente de las comunidades élficas online de principios a mediados de la década de los 90, aunque tuvo su precursor en los grupos élficos de las hijas de la reina elfa y los elfos plateados en la década de los 70, de los cuales hablamos antes. Desde entonces, la palabra se ha tratado como un término general para varias subculturas de identidad no humana que se desarrollaron aproximadamente al mismo tiempo. En concreto, los Otherkin que se identifican con los elfos son conocidos como Elfkin. En el wiki de Otherkin, ya sabéis que hay una wiki para casi cualquier cosa, leo: Elfkin es una subcategoría de Otherkin en la que un individuo se identifica con los elfos o como elfo. Identificarse como un elfo puede incluir, pero no está limitado a, creer espiritualmente que uno tiene el alma de un elfo, que fue un elfo en una vida pasada o que es más elfo que humano. Los Elfkin pueden sentir orejas puntiagudas fantasma o astrales u otras partes del cuerpo, aunque esto depende del subtipo. Escuchemos el testimonio de una Elfkin que se hace llamar Kimberel Eventide. Supe que era una Elfkin cuando vi por primera vez las películas del Señor de los Anillos y leí los libros de niña. Y la comunidad élfica expresada y descrita es un tipo de civilización que siento que resuena más con lo que soy y lo que me gustaría que fuera el mundo. Tolkien es una inspiración para muchos porque nos permite comprender que hay mucho bien en el mundo y que vale la pena luchar por ello. Me considero una Elfkin, que es una Otherkin, que a veces se siente más elfa que humana. Los Otherkins son aquellas almas que tienen un cuerpo humano, pero su alma pertenece a alguna otra especie, ya sean animales o hadas. Un Elfkin es alguien que elige vivir su vida como un elfo. Es mucho más que un simple cosplay. Se trata de una forma de vida y de estar siempre conectado con la naturaleza. Ser un elfo es realmente sentirse cómodo con tu belleza natural, así que realmente no uso mucho maquillaje, pero cuando salgo me gusta ponerme un poco de brillo, y cuando quiero usar orejas de elfo, las cuales a veces no llevo, tengo unas cuantas para elegir. Prefiero las de silicona porque parecen las más reales. Hay muchas maneras de expresarse como un elfo. No se trata de las orejas, es lo que eres por dentro y cómo te comportas. Pero las orejas lo hacen divertido. Lo más importante que quiero conseguir es que la gente se respete a sí misma, se ame a sí misma y se ame mutuamente, y que utilice la sabiduría superior en su vida diaria para tomar las mejores decisiones posibles para sí misma, con el fin de alcanzar su propia felicidad y dicha, pero sin olvidar nunca la naturaleza y nuestra conexión con ella, porque una vez que la Tierra se va, nosotros nos vamos. Aunque nos estamos moviendo hacia los robots y los ordenadores y estamos avanzando tecnológicamente, nunca debemos olvidar nuestras raíces. Así como en otros géneros de Otherkin los individuos pueden llegar a practicarse modificaciones corporales muy dramáticas, en el caso de los Elfkin las modificaciones, cuando las hay, rara vez van más allá de operarse las orejas para que sean puntiagudas. La mayoría de Elfkin optan por simples prótesis. En cualquier caso, la cuestión de qué es lo que hay realmente detrás del fenómeno es compleja, porque las razones por las que uno decide identificarse con un elfo son tan numerosas como los niveles de identificación. El espectro puede ser muy amplio, desde razones lúdicas y formas de socialización e identificación cultural a cuestiones de neurodiversidad e incluso trastornos mentales. Y aunque muy marginal, existe la discusión de si los Otherkin, al igual que los transracialistas o los llamados transdiscapacitados, están ontológicamente oprimidos en virtud de su exclusión de las concepciones dominantes de especie, raza y discapacidad, respectivamente. Sé que es un tema peliagudo, pero pertinente en lo que respecta al tema de lo que puede significar la autoidentificación como elfo en relación con la creencia en la existencia factual del legendarium de Tolkien y por tanto de las criaturas que incluye. Es decir, que si según cierto discurso dominante se manejan afirmaciones como que una mujer trans es una mujer o que una mujer trans es una mujer a la que se le asignó el género masculino al nacer, ¿qué impediría afirmar que un Elfkin es un elfo de facto o que un Elfkin es un elfo al que se le asignó la especie humana al nacer? Esta idea, de forma más ampliada a los Otherkin en general, la explora Kay Whitaker en una serie de artículos bajo el título Los límites de la identidad, recorrer el argumento de Tubel en sentido contrario, cuyo link dejo en la descripción.
Y yo, sin pretender aquí polemizar, solo quiero transmitir la idea de cuánto más poderosa será la creencia de algunas personas en la realidad fáctica del paracosmos tolkieniano si son capaces de sumergirse del todo en el discurso identitario posmoderno de que uno es, por principio ontológico, aquello con lo que se identifica. Si uno puede creer que alguien es esencialmente elfo porque se identifica como tal, ¿no debería por el mismo principio existir el paracosmos tolkieniano porque uno cree que existe? Es decir, porque uno, en el proceso análogo al de la autoidentificación, lo identifica como real, como existente. Conclusiones. Cada ser humano lleva en sí a un nómada, siempre en la búsqueda de un refugio más seguro que le permita un día más de existencia. Carlos Fuentes. En la elaboración de este contenido he tenido la oportunidad de reflexionar mucho sobre el fenómeno de la creencia y sobre el concepto de realidad. Apenas he perfilado algunos apuntes sobre ello, pero existe un enorme, profundo, denso y fascinante debate filosófico, cuando no metafísico e incluso teológico, sobre estas cuestiones en el entorno de la obra de Tolkien. Mi intención aquí era la de ofrecer una muestra superficial del impacto de esta obra en el discurso sobre la realidad, porque la capacidad que el Legendarium tiene de evocar otra realidad y de insertarse en la nuestra es apabullante, pero no todo el mundo es igualmente receptivo a esta propiedad. En mi opinión, grosso modo, entre los que han leído a Tolkien hay un espectro que va desde los que entendieron a los que no entendieron, y con esto me refiero a la distinción entre los que simplemente leyeron El Señor de los Anillos y los que lo experimentaron hasta el punto de haber transformado sus vidas en algún grado. Y algunos parece que se pasaron de frenada. Leer la obra de Tolkien, como Tolkien pretendía, creo que tiene más que ver con una experiencia vital que con una actividad intelectual. Desde su autoinserción como mero traductor de antiguos textos, a las características emanadas de su proceso de elaboración continua y exploración en relación con su vocación de mitología, a la alucinante extensión de los detalles geográficos, genealógicos, lingüísticos, históricos y culturales, todo se conjuga para dotar al Legendarium de tal autenticidad que uno llega a pensar que si en un futuro remoto una nueva civilización descubriese la obra de Tolkien sin ninguna referencia adicional, creería muy posiblemente que se trataría de un corpus mitológico legítimo de nuestra civilización, como pudieran serlo las mitologías nórdico-germánica, la greco-romana, etc. Por supuesto, el hecho de que Tolkien, a partir de sus enormes conocimientos sobre mitología, elaborase la suya ambientándola en un pasado remoto de nuestro mundo, contribuye a la sensación de coherencia cultural, como si de verdad existiese una conexión entre su pasado mítico ficticio, en principio, y nuestro presente real, más allá de que temáticamente la conexión sea indiscutible. Y uso aquí el adjetivo ficticio sin estar muy convencido, con la boca pequeña, porque existe una discusión seria acerca de si debe tratarse el Legendarium de Tolkien como mera ficción. A ver, no estoy afirmando aquí ni mucho menos que los eventos narrados en El Señor de los Anillos, El Hobbit, etc. sean factuales, sino que los mensajes, temas, símbolos y arquetipos detrás de sus historias son tan consistentes con y pertinentes para nuestra cultura como puedan serlo los de otros cuerpos mitológicos que hemos heredado. También Tolkien concebía la creatividad literaria de su proceso de subcreación como una forma de participación en la creación divina. Vuelvo a traer para subrayar esto las palabras de Tom Shippey que vimos antes. Sin importar cuán fantasiosa fuera la creación de la Tierra Media de Tolkien, él no pensaba que estaba inventándola por completo. Estaba reconstruyendo, estaba armonizando contradicciones en sus textos fuente, a veces estaba suministrando conceptos completamente nuevos, como los hobbits, pero también estaba volviendo a un mundo imaginativo que él creía que alguna vez había existido realmente, al menos en una imaginación colectiva, y para esto tenía una gran cantidad de evidencia, aunque dispersa, admisible. ¿Hasta qué punto tiene sentido tratar la Ilíada, por ejemplo, como ficción? Porque el propósito de los mitos no es entretenernos con una narración, sino entregarnos un fondo, un conjunto de puntos de referencia que nos permitan guiar nuestra vida, entender la realidad y comprendernos a nosotros mismos en ella. Y qué duda cabe de que, como hemos visto aquí, este es el efecto que la obra de Tolkien ha producido en muchísima gente, hasta el punto de que, como he mostrado, hay personas que han insertado factualmente el Legendarium en su propia realidad, incluso diciendo que este mundo les da sentido a su propia vida.
lo han insertado en su verdad, ya sea mediante la asunción de roles o procesos de identificación, mediante la creencia individual u organizada en grupos espirituales, el ocultismo o incluso mediante la justificación metafísica o filosófica, y a menudo sin querer como una forma natural de lidiar con el pozo transformativo que el impacto de su obra produce a veces en quien la lee. Y fijaos que he dicho su verdad y no la verdad, porque aquí me tengo que acoger por un momento a la crítica a la verdad objetiva que establece uno de mis músicos favoritos, Steven Wilson, al comienzo de su tema To the Bone. Dice: una vez que hemos encontrado sentido a nuestro mundo, queremos ir a joder el de los demás, porque su verdad no coincide con la mía. Pero este es el problema, la verdad es un cálculo individual, lo que significa que como todos tenemos diferentes perspectivas, no hay una verdad singular, ¿cierto? Y esto vengo a resaltarlo porque, al igual que antes establecía una justificación de la legitimidad de los Otherkin con los mismos argumentos que se usan para legitimar socialmente ciertas cuestiones identitarias, ¿en qué esencialmente sería menos legítima la espiritualidad tolkieniana como la que profesan los reconstruccionistas del Legendarium que la fe cristiana, la judía, la musulmana, etc.? Sé que aquí hay discusión para otras 2 horas, pero se supone que estamos en las conclusiones, así que intentaré ser breve. Yo, como excreyente católico que pasó por un proceso de búsqueda espiritual al no encontrar en la religión de mis padres un sustrato satisfactorio para lidiar con el misterio de la existencia, acabé instalándome en un cómodo agnosticismo que a efectos prácticos se traduce en un ateísmo más pragmático que teórico. Pero no he perdido ni un ápice del hambre de espiritualidad, si por ello entendemos la actitud que le lleva a uno a percibir el misterio de la existencia como algo inmanente y a situarlo en el centro de su experiencia vital. Casi no hay día en el que no me sorprenda maravillado y al mismo tiempo desconcertado por el hecho de que exista algo en vez de nada, y mi forma de abordar las llamadas grandes cuestiones es a través de la contemplación de las mismas, de las aproximaciones filosóficas y científicas a sus respuestas. Soy de los que mira el cielo estrellado embobado y de los que se flipan con teorías sobre la realidad, pero entiendo el poder de la creencia y su capacidad para dar cierto orden al caótico misterio que nos envuelve a todos. He de confesar que hubo un tiempo en el que incluso profesé un cierto ateísmo militante, creyendo que por ahí había un camino legítimo para aclarar esta babel de creencias que es la humanidad, pero con perspectiva lo siento como algo ridículo y reaccionario. Estaba simplemente decepcionado por no encontrar respuestas en las opciones espirituales que transité y, como decía Steven Wilson, una vez que creía haber encontrado sentido a mi mundo, quería ir a joder el de los demás. Pero la verdad es que mi confortable sillón agnóstico tampoco me ofrece respuestas, aunque me da el espacio para lidiar con las preguntas a mi manera. ¿Y no hace eso precisamente el creyente de cualquier fe? Así, hoy entiendo las creencias de los demás como su forma de lidiar con la existencia a su manera, porque al fin y al cabo las creencias no son más que una especie de interfaz para darle forma al caos, y mientras los misterios de la existencia sean tan insondables, no podemos pretender que la humanidad, viniendo de donde venimos, vaya por ahí sin esa interfaz en medio de los abismos cósmicos, con esta extraña maldición de ser conscientes de nuestra mortalidad por un lado, y por otro incapaces de ver más allá del velo que separa la vida de la muerte. A efectos de escala cósmica, la humanidad, con su conciencia, apenas es una chispa que acaba de encenderse en esta tiniebla. Por supuesto que tenemos que agarrarnos a algo, y como no tenemos la longevidad de los elfos, no podemos permitirnos andar dando palos de ciego, buscando una interfaz definitiva en nuestro breve paso por la vida. Simplemente no tenemos tiempo para ello. O el coraje. Aunque yo soy de los que piensa que las creencias organizadas arrastran el lastre de los sesgos y limitaciones acumulados de las cosmovisiones del pasado y que su tendencia a arrogarse la verdad verdadera y su característica irreconciliabilidad con otras cosmovisiones supone una carga que merma el avance de la humanidad hacia su destino, sea el que sea, entiendo que forman parte del camino. Pretender que la humanidad alcance su destino sin pasar por la fase de las creencias es como pretender que un bebé hable con elocuencia, comprenda perfectamente su entorno y camine a los 5 meses. Hay quienes, de forma creo que miope, entienden la supervivencia de algunas creencias simplemente como un cáncer. Yo era de esos, pero si este cáncer no mata al huésped, entonces es difícil sostener esta idea. Puede que tenga su utilidad o puede que sean un producto inevitable del camino. A ver, no quiero hacer aquí un alegato en defensa de las religiones y por extensión de las creencias en general, ni tampoco elaborar un discurso incendiario contra ellas, pero sí entenderlas como una consecuencia inevitable de la peculiaridad de la conciencia humana en sus primeras fases de despertar.
porque como decía antes, a escala cósmica acabamos de despertar. Acabamos de despertar y todavía estamos intentando dar forma al caos, así que voy a entender perfectamente que te aferres a una fe, si eso te da un sustrato para entender y soportar la existencia. Pero eso sí, no seas proselitista, que todos estamos igual de perdidos, todos estamos en el mismo barco. Mantén tu creencia dentro de tu bragueta. Así que, si en este sentido no voy a cuestionar a quienes se aferran a fes asentadas, ¿por qué iba a cuestionar a quienes encuentran consuelo en la creencia del Legendarium de Tolkien como algo real? Al fin y al cabo, encuentro la misma consistencia entre los fundamentos de las grandes religiones y pequeñas creencias como esta. Honestamente, pienso que no hay nadie que sepa más sobre el más allá que cualquier otra persona. Literalmente tú, que me estás escuchando ahora mismo, sabes tanto de lo que hay al otro lado del velo que separa la vida de la muerte como pueda saberlo cualquier tanatólogo, teólogo, el Papa o el Dalai Lama. Todos ellos manejan una interfaz que les ofrece una ilusión de lo que hay al otro lado, pero ninguna de esas interfaces penetra realmente el otro lado. Así que, si quieres perderte en la Tierra Media, ten por seguro que estarás en un lugar tan consistente y real como cualquier otro espacio metafísico de cualquier religión. Yo, entre tanto, te miraré con curiosidad y no sin cierta envidia desde mi cómodo sillón de agnosticismo. Y ahora sí, termino dejándote con esta pregunta para que te la respondas tú mismo, porque al fin y al cabo da igual lo que respondan los demás. ¿Existe la Tierra Media?